Mi nombre es Yamil Tapia Burgos y vamos a hablar sobre el rendimiento de una reacción química. En este caso me dice, la reacción se estudia a 100 grados centígrados en un reactor intermitente, en el que se encuentra que los rendimientos de R y S son 50% y 20% respectivamente en un tiempo de 10 minutos, sabiendo que se parte de una concentración inicial de 0,14 molar. El problema me dice determinar los rendimientos de R y S a los 5 minutos, si se parte de una concentración inicial de 0,2 y si se sabe que la cinética es de primer orden. Entonces vamos a recopilar datos. Ya saben ustedes que siempre dividimos el problema en dos partes, una parte de datos y otra parte de reacción. Ahora, en este caso me están dando como si fueran dos tipos de datos o dos partes de datos de diferentes experiencias. Una experiencia se realiza partiendo de una concentración inicial de 0,14. Todos los datos referidos a esa experiencia los vamos a analizar aparte. Y los datos de la pregunta los vamos a analizar en otro segmento. Entonces a mí me dice que el rendimiento para una concentración inicial de A es de 0,14, para R es 50% y para S 20%. Expresado, ya no lo vamos a expresar en forma de porcentual, sino que lo vamos a expresar en forma de fracciones. En este caso tenemos que el rendimiento de R va a ser de 0,5 y el de S es 0,2. Entonces esto hace referencia a la primera experiencia. Y ahora la pregunta en la segunda experiencia la vamos a realizar en otro segmento. En este caso me dice, a un tiempo de 5 minutos, calcular el rendimiento de R y de S, pero sabiendo que ahora se parte de una concentración de A de 0,2. Y la reacción es la siguiente. A por una parte produce 2 moles de R y en otra reacción simultánea A produce S. En este caso tenemos una reacción múltiple, de tipo paralelo, porque un mismo reactivo produce dos diferentes productos, en el cual la primera constante cinética va a ser denominada constante 1 y la segunda constante 2. Analicemos el problema. Nosotros sabemos que para terminar de definir toda esta cinética necesitamos saber el valor de la constante 1 y de la constante 2. No la tenemos. Entonces tendríamos que partir de estos datos conocidos para obtener el valor de la constante 1 y la constante 2. Me está dando datos de rendimiento. Entonces, como me está dando datos de rendimiento, debo empezar por ahí. ¿Aplicando de qué forma? Aplicando el concepto de rendimiento. No se olviden, en este caso vamos a decir que la primera experiencia va a estar pintada con color azul y la segunda con color rojo. Vamos a empezar con la primera experiencia. Definiendo el concepto de rendimiento, tenemos lo siguiente. El rendimiento de R va a ser igual a la concentración de R sobre el coeficiente estequiométrico de R sobre la concentración inicial de A dividido entre el coeficiente estequiométrico de A. De la misma forma hacemos para S. El rendimiento de S va a ser igual a la concentración de S sobre el coeficiente de S. Y todo esto dividido entre la concentración inicial de A sobre el coeficiente de A. Entonces vemos que tenemos los datos del rendimiento de R y tenemos los datos tanto de los coeficientes estequiométricos como de la concentración inicial. El coeficiente de R en este caso es 2 y el de A 1. La concentración inicial de A 0,14. Con todos estos datos y sabiendo que el rendimiento es 0,5, determinamos que la concentración a la salida de R va a ser 0,14. De la misma forma hacemos para determinar la concentración a la salida de S y obtenemos que la concentración a la salida de S es 0,028. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En vez de trabajar con los datos de rendimiento, como ya hallamos la concentración a la salida, conociendo el rendimiento, vamos a decir que esos van a ser los nuevos datos de la experiencia. ¿Para qué? Porque nosotros, si tenemos datos de concentración, podemos utilizar definiciones de cinética. En este caso, vamos a definir la cinética ¿para quién? Para el componente A. Si definimos la cinética para el componente A, nosotros sabemos que la cinética, la variación de la concentración de A sobre la diferencial de tiempo va a ser igual a, me fijo qué constantes involucran a A, en este caso la constante 1 y la constante 2. Para la constante 1, ¿cómo se define su cinética? Vamos a considerar de que decía el problema que era de orden 1. Entonces va a ser constante 1 por la concentración de los reactivos, que es A, y como para esta constante A se consume, va a ser negativo. De la misma forma para la constante 2. Una vez definida la cinética, procedemos.
Podemos factorizar acá concentración de A y separamos las variables. Todo lo que tenga concentración de A a la izquierda y lo que tenga tiempo a la derecha. Integramos. Nosotros sabemos que en un tiempo 0 la concentración de A va a ser inicial y en un tiempo t la concentración de A va a ser final. Terminamos de integrar y nos queda lo siguiente. Dentro de esta ecuación, nosotros no nos olvidemos que el objetivo es determinar el valor de la constante 1 y la constante 2. Me fijo, ¿tengo el dato de tiempo? Tengo, son 10 minutos. ¿Tengo la concentración inicial de A? Tengo, 0.14. Pero me falta el dato de la concentración final de A. Entonces tengo que buscar la manera de obtener ese dato. Entonces me vuelvo a fijar en los datos. Me está dando la concentración a la salida de R y la concentración a la salida de S. Entonces es un indicativo para que yo defina la cinética de esos dos compuestos. Defino la cinética para R. Constante 1 por concentración inicial de A, por concentración de A. Como para esta constante R se forma, va a ser positivo. Pero no nos olvidemos las unidades. Este término estaba en moles de A. Y yo sé que un mol de A forma 2 moles de R. Entonces por eso es que está este 2. De la misma forma para S me queda la siguiente cinética. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que inicialmente no hay R y tampoco hay S. Pero no podemos resolver estas ecuaciones diferenciales porque mi variable que se encuentra no es la misma que la variable que está en la diferencial. Entonces no podemos resolver esta ecuación. Un camino sería que nosotros, a partir de esta definición, despejemos concentración de A en función al tiempo. Pero no vamos a irnos por ese camino porque no tenemos los valores de la constante 1 y la constante 2 y se formarían ecuaciones con exponenciales bastante complicadas. Entonces vamos a optar por otro camino. Como nosotros sabemos la concentración de R a la salida y la concentración de S a la salida, vamos a relacionar R y S. Quiere decir que voy a relacionar ambas cinéticas. Voy a dividir. ¿Qué pasa? Como ambas ocurren en el mismo diferencial de tiempo, vamos a decir que se simplifican. Se simplifica con concentración de A y me queda lo siguiente. De tal forma que ahora tengo una ecuación separable. Despejo las diferenciales y me queda esto. Y puedo integrar en los límites ya conocidos. Yo sé que inicialmente no tengo R y tampoco tengo S. Pero cuando yo tengo una concentración a la salida de R, voy a tener una concentración a la salida de S. Termino de integrar y me queda esto. La concentración de R es igual a 2 por constante 1 sobre constante 2 por la concentración final de S. Entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos. Tengo que la concentración a la salida de R en esta experiencia es 0.14 y la concentración a la salida de S es 0.028. Voy a despejar la relación entre la constante 1 y la constante 2 y me queda que K1 sobre K2 es igual a 2,5. Tengo ahí mi primera ecuación, por así decirlo, pero para resolver este sistema necesito dos ecuaciones. Entonces, vamos a relacionar A con S de la misma manera. Haciendo lo mismo, se nos va a ir el diferencial de tiempo con el diferencial de tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos la concentración de S inicial y la concentración de S a la salida. Y no se olviden, en un punto anterior habíamos dicho que queríamos determinar cuánto vale la concentración de A a la salida. Entonces, partiendo del mismo artificio que hicimos en este caso, vamos a hacer lo mismo pero para determinar la concentración de A a la salida. Y me queda lo siguiente. Relacionando la cinética se simplifica concentración de A con concentración de A. Me queda esto. Y ustedes saben que esa constante 2 puedes dividir al primer término y al segundo. Entonces me va a quedar constante 1 sobre constante 2 más constante 2 sobre constante 2 es 1. Y esta diferencial de concentración de S lo voy a pasar a multiplicar al lado derecho. Termino de integrar. Nosotros sabemos que todos los constantes va a salir afuera de la integral y aplicamos los límites de integración. Con una concentración inicial de A vamos a tener una concentración inicial de S. Y una concentración final de A vamos a tener una concentración final de S. Terminamos y me queda esto. Vamos a reemplazar, ¿por qué? Porque tenemos todos los datos. No nos olvidemos que nosotros tenemos el valor de la constante 1 sobre la constante 2, que es 2,5. Entonces eso podemos reemplazar. La concentración inicial de A era 0.14. K1 sobre K2, 2,5. Concentración final de S, 0,028. Y la concentración inicial de S, 0. Entonces finalmente encontramos que la concentración a la salida de A al cabo de 10 minutos es de 0,042. Entonces como ese era nuestro objetivo, vamos a reemplazar en la ecuación cinética 1.
y tenía lo siguiente. Si terminamos de reemplazar sabiendo la concentración final de A, me va a quedar esto. No se olviden que esto ocurrió al cabo de 10 minutos. Entonces me queda una pequeña ecuación despejando K1 más K2 es igual a 0.1204. Entonces veo que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejando una constante en la otra ecuación, tengo que la constante 1 es igual a 2.5 por la constante 2 y reemplazo en la tercera ecuación. En vez de poner constante 1, yo sé que constante 1 es 2,5 por constante 2. Despejando, aquí puedo sumar semejantes, va a ser 3,5 y va a pasar a dividir. Y tenemos que el valor de la constante 2 es de 0,0344. Como es de primer orden, va a tener las unidades de 1 sobre minuto. Y ahora determinamos el valor de la otra constante. Yo sé que constante 1 más constante 2 es 0,1204. Reemplazando, tengo que el valor de la constante 1 es 0,086. Como también es de primer orden, las unidades 1 sobre minutos. ¿Por qué sobre minutos? Porque el tiempo lo estoy utilizando en minutos. Entonces, habíamos tenido esto inicialmente. Como ya tengo los valores de la constante, la cinética está bien definida. Entonces ahora voy a pasar a la pregunta, que me pide el rendimiento de ambos compuestos, pero al cabo de 5 minutos, y con una concentración inicial de A de 0,2. Como necesito determinar la concentración a la salida de R y de S, tengo que aplicar otra vez la cinética. Directamente aplico la cinética para R. Lo mismo. Veo que tengo la concentración de A. Entonces, como ahora tengo bien definida la cinética, de la anterior ecuación voy a despejar A. Resolvemos la cinética para A y me queda lo siguiente. La concentración de A va a ser igual a la concentración inicial de A por E elevado a menos constante 1 más constante 2 por tiempo. Reemplazamos y ahora podemos tener lo siguiente, que es una ecuación separable. Y tengo el valor de la constante 1, 0,086, el valor de la constante 2, 0,0344, y el valor de la concentración inicial de A, 0,2. Entonces, todo esto lo resolvemos e integramos en qué límites. En un tiempo cero yo tengo una concentración inicial de R, y yo quiero saber al cabo de un tiempo de 5 minutos cuánto es la concentración de R a la salida. Resuelvo y me queda que la concentración de R a la salida es de 0,629 molar. De la misma forma hacemos para S. En vez de poner concentración de A, yo busco la expresión de concentración de A en función del tiempo. ¿Para qué? Para que podamos integrar. Tenemos los valores de ambas constantes y tenemos el valor de la concentración inicial de A. Aplicando límites de integración, yo sé que a un tiempo de 0 tengo una concentración inicial de S. Quiero saber qué concentración de S tengo al tiempo de 5 minutos. Resuelvo y obtengo que al cabo de 5 minutos la concentración de S es de 0,0258 molar. Una vez ya tengo la concentración de ambos compuestos a la salida, aplico el concepto de rendimiento, que era lo siguiente. Reemplazamos los datos para R en este caso, la concentración a la salida de R, 0,129. El coeficiente estequiométrico de R, 2. Inicialmente tengo de A 0,2 y su coeficiente es 1. Entonces tengo un rendimiento de 0,3225. Lo expreso en porcentaje al multiplicarlo por 100 y me sale que es el 32,25%. De la misma manera hago para S y obtengo que el rendimiento para S es el 12,9. Y ahí terminamos. Entonces cualquier consulta que tengan me lo pueden hacer al correo o bien al privado o dejando su comentario abajo. Hasta luego.